¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de reconocimiento de patrones con MATLAB, que básicamente vamos a utilizar MATLAB como el mecanismo para poder entender esto de un sistema de inteligencia artificial que utiliza conjuntos de datos o pares de entrenamiento, entradas y salidas, para hacer la tarea del reconocimiento de patrones, pattern recognition, ¿sí? Es el tópico. Entonces, este es el tema que vamos a ver. Vamos a empezar a partir de los datasets. Los datasets, pues, son los archivos que nos van a dar la información de cómo una entrada está asociada a una salida correspondiente. Y vamos a ver, mediante diferentes ejemplos de datasets, qué sentido tiene hablar de reconocimiento de patrones, qué asociación se hace entre un input y un output, ¿no? Básicamente, en la manera más intuitiva de verlo es cuando queremos clasificar imágenes, cuando tú quieres clasificar, por ejemplo, o reconocer un rostro, cuando el rostro le pertenece a Juan Pérez, a partir de un conjunto de rostros de entrada, ¿sí? Entonces, de todo este conjunto de rostros de entrada que tengo en el input, uno de ellos le pertenece a una etiqueta llamada Juan Pérez. Entonces, un sistema inteligente se encarga de hacer el procesamiento y de resolverlo. Otra tarea puede ser en la clasificación de fruta madura, de no madura, o fruta en condiciones convenientes a fruta en condiciones inconvenientes. Tú vas a tener una serie de imágenes y vas a tener que reconocer cuál de estas imágenes de la fruta es la que se clasifica como conveniente para salir al mercado, ¿sí? Bueno, entonces hay una gran gama de aplicaciones. Vamos a seguir viendo algunas de ellas. Entonces, hay que abrir MATLAB, por favor. Sí, vamos abriendo MATLAB. Voy a hacer un check nada más de ver si se está grabando. Ok, parece ser que sí. Y tenemos abierto MATLAB. Vamos, siempre es bueno limpiar lo que tengamos en el MATLAB. Vamos a dar un clear a todas las variables. Sí, ya no tengo variables en el workspace. Y limpiar la pantalla. Ok. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que en MATLAB vamos a irnos en aplicaciones. Esto lo encontramos acá arriba, Home, Plots, aplicaciones. Aquí en aplicaciones vamos a abrir el conjunto de aplicaciones que tiene ya MATLAB precargados o que instalamos. Y vamos a usar el Machine Learning and Deep Learning. En ese Toolbox yo tengo el Neural Net Pattern Recognition. Lo abro. Y nos abre un asistente donde nos da una breve introducción a las capacidades que tiene este asistente para el reconocimiento de patrones. Nos dice, en los problemas de reconocimiento de patrones, quieres que una red neuronal clasifique las entradas y las salidas, ¿sí? Clasifique cuáles entradas le pertenecen a qué salidas, o también targets, pero lo hace de una manera categórica, no nada más numérica. Por categorías nos referimos a valores que no son expresados de forma numérica. Por ejemplo, una categoría puede ser gato, perro, carro rojo, carro verde, carro azul, o si entra, no entra, o está presente, está ausente. Estos pueden ser las categorías, ¿sí? O sea, se da ese nombre para distinguirlo de los datos numéricos. Sin embargo, a pesar de que estos datos categóricos se pueden representar, por ejemplo, atributos, nombres o diferencias de conjuntos, finalmente se deben de vectorizar y las salidas, que son categorías, se deben de meter de una forma numérica. Vamos a ver esa parte que es muy importante y que causa pues bastante confusión cuando estamos adentrándonos en el mundo de la clasificación de patrones, ¿no? Bueno. Vamos a partir de que aquí en MATLAB aparece una gran cantidad de ejemplos precargados de datasets. Nosotros podemos bajar los datasets, por ejemplo, de Kaggle, los podemos, o bajar de repositorios. Pero MATLAB ya nos proporciona algunos bastante interesantes. Por ejemplo,
viene el dataset de los viñedos, aquí, en el Wine Dataset. Y viene para clasificar cuando una botella particular de vino le pertenece a un viñedo en particular, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes estar interesado qué botella le pertenece al viñedo 1, que es de Chile, o cuál botella le pertenece al viñedo 2, que es de Baja California, o cuál le pertenece al viñedo 3, que es de España. Quizás tu proveedor necesite esa información y lo tienes que hacer de una manera automática. Y esto basado en el análisis químico del vino como tal. Otro dataset que viene aquí bastante interesante es la clasificación de tumores en el área médica. ¿Sí? La clasificación de tumores como malignos o benignos basadas, o sea, serían las salidas, basadas en parámetros como el tamaño de las células, la mitosis, etcétera. ¿Sí? Entonces, si se fijan, se dice que son categorías porque las categorías en el caso del vino es el viñedo, el número de viñedo. ¿Sí? Viñedo 1, viñedo 2 y viñedo 3. O en el caso del cáncer es benigno o maligno, son las categorías. Bueno, vamos por ejemplo aquí en Wine Dataset. Si nosotros le damos clic, nos abre la ayuda. Aquí en la ayuda nos da más información. Aquí lo voy a ver. Nos da un poco más de información. Dice Wine Dataset. Es un dataset de vinos italianos. Ok, entonces, si nosotros precargamos en MATLAB, lo podemos precargar. Se llama winedataset.mat y nos va a cargar estas variables. Me dice, son las entradas que consiste de una matriz de 13 atributos para 178 vinos, 178 botellas. Entonces, los atributos, yo no soy especialista en vino, nada más me gusta probarlo, pero no soy especialista y menos en su química. Pero un atributo, pues, es el alcohol, ¿no? Ya ven que tienen un porcentaje de alcohol todas las bebidas alcohólicas, 5%, 6%, 10%. Entre mayor sea el contenido alcohólico, pues la bebida, pues tiene efectos diferentes en todos los sentidos, ¿no? El ácido málico, por ejemplo, un parámetro como el ash, que dice aquí, que nosotros lo podemos entender como las cenizas. Probablemente ya en la terminología técnica del vino y de la química del vino sea otro nombre, pues, ¿sí? Se le llame de otra manera. Nosotros, al no ser especialistas, pues necesitamos un poquito a lo mejor empaparnos de esto y saber exactamente qué es eso. ¿Es necesario? No, pero ayuda a que entiendas el problema para poder dar una interpretación de los resultados, ¿sí? Eso siempre ayuda. Entonces, cuando estamos viendo datasets, conjuntos de datos, muchas veces tenemos que empaparnos un poquito en el área. Este es el área química. Hay áreas médicas, hay áreas del deporte, hay áreas de la nutrición, hay áreas de la manufactura. Sí, yo sí recomiendo que se conozca un poquito de la constitución del dataset, ¿sí? Para poder hacer una correcta interpretación y a lo mejor un depurado correcto de la estructura neuronal. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que estas son las entradas, ¿sale? Hay cosas que no entiendo, ¿no? Prolina, no sé qué sea, o proline, no sé ni siquiera cómo se traduzca esto, no sé qué significa químicamente esto que tiene el vino. Por ejemplo, la intensidad del color, los fenoles no flavonoides o los flavonoides, ¿sí? Deben de ser compuestos aromáticos, lo poco que me acuerdo de química, ¿no? Deben ser compuestos aromáticos, químicos del vino. Bueno, fenoles, magnesio, la alcalinidad de esa ceniza o lo que sea, ¿no? A lo mejor hay un tueste, no sé, hay algo que genera este parámetro. Y para cada botella son diferentes estos valores. Y esas botellas están asociados a 3 viñedos diferentes, que son los targets. Wine targets son 13%78. Es una matriz de 13%78 de los viñedos. Viñedo 1, viñedo 2 y viñedo 3. Normalmente los targets
no son tan específicos, ¿eh? Basta con que digas viñedo 1, viñedo 2 y viñedo 3. No necesitas decir, por ejemplo, el viñedo de Chile, o el viñedo de California, o el viñedo de España, o el viñedo de Chihuahua. No necesitas decir eso. Simplemente sabes que le pertenecen a conjuntos diferentes cada una de esas botellas. Vamos viendo cómo se ve esto aquí en el MATLAB. Los vamos a cargar. Me dice que lo cargo con load. El comando load carga y le doy el nombre del archivo que está en formato .mat, que es un formato de MATLAB. Y se pueden dar cuenta que aquí en el workspace está cargado, ¿sale? Le doy clic y me aparece aquí. Estas son las entradas, exactamente esto que vimos aquí del 1 al 13, exactamente yo lo puedo ver aquí. Por ejemplo, el alcohol es el número 1, ¿sí? Y el número 13 es el Proline, lo que sea. Bueno, acá está. Este sería el Proline y este sería el alcohol. Entonces, esta botella tiene 14.23 de alcohol, tiene 1.71 de ácido málico, tiene 2.43 de cenizas y así sucesivamente. La botella 2, igual 13.2 de alcohol hasta 1050 del 13, de Proline. Entonces, así estarían constituyendo las 178 botellas. Por eso es una matriz. Debe determinar esto. Si yo recorro todo el dataset, yo finalizo en la última, que es la 178. Entonces está correcto, ¿sí? Ahí están todos los atributos. Ahora, estas son las entradas. Y cada una de estas botellas le pertenecen a un viñedo. Entonces, quien hizo el dataset debe de saber esta información y debió de haber generado la variable de salida, que es el wine targets, que me dice son 3 viñedos. Bueno, estas son las categorías, pero estas categorías ya están vectorizadas. ¿Sí? Es decir, están convertidas a valores numéricos. De tal manera que aquí están los 3 viñedos para la primera botella. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la primera botella le pertenece al viñedo 1, por eso se le pone este dato, este valor lógico. Si esta es una variable de tipo lógica, 1 o 0, o le perteneces al viñedo de interés y obviamente a los otros no perteneces. Entonces, este es el viñedo 1, no es el 2 ni es el 3. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, que en las entradas, esta botella, con estos valores numéricos, con esta química del vino, es del viñedo número 1. ¿Sí? La siguiente botella, con estos valores químicos, es del viñedo 1 también. Si nos fijamos, siempre tenemos una sola, de cada columna, siempre tenemos un solo valor 1 y los demás deben de ser ceros. No tiene sentido que haya 2 unos, porque una botella no puede pertenecer a 2 viñedos, pertenece exclusivamente a uno. ¿A qué viñedos, por ejemplo, hasta dónde todas estas botellas le pertenecen al viñedo 1? Bueno, yo voy a explorar y veo que hasta la 26 todavía son del viñedo 1, hasta la 60. La 60 ya le pertenece al viñedo 2. ¿Sí? Entonces, de la 1 a la 59, todas le pertenecen al viñedo 1. ¿Sí? A lo mejor son vinos chilenos, ¿no? Entonces, yo puedo ir hasta aquí. Hasta aquí, todas son del viñedo 1. A partir de la 60, le pertenecen al viñedo 2, tal como está aquí. Entonces, el 1 está en la segunda fila. Si se fijan, los demás están en 0, es obvio. ¿Sí? No puedes tener, tú insisto, otro 1 porque no tiene ningún sentido físico eso, que una botella le pertenezca a Chile y le pertenezca a Baja California, por ejemplo. Si llegara a ocurrir eso, entonces hay un error de quien capturó. Y tenemos nosotros, por eso les digo, es importante saber un poquito del dataset para poder debuguear o detectar algunos errores, porque los datasets los genera el humano. Estos son los datos de entrada, es el preprocesamiento que se tiene que hacer. Entonces, sí le tengo que echar yo un ojo
a cómo está mi dataset para ver que no haya ningún problema y hacer una correcta interpretación de lo que estoy viendo. Por ejemplo, de la 60 hasta la 60, ya voy en la 80, 90, 100. Ok, hasta aquí, hasta las 130 son del viñedo 2. Y a partir de la 131, todas son viñedo 3, si se fijan, y los demás están en 0. ¿Sí? Entonces, así están arreglados, así están ordenados. Todas las que pertenecen al viñedo 1, todas las que pertenecerán al viñedo 2 y todas las que pertenecerán al viñedo 3 están asociadas en pares de entradas y salida. Bueno, a esto se le conoce como un patrón. Esto es reconocimiento de patrones. Este es un patrón de entrada. Para este patrón de entrada le pertenece este patrón, bueno, este no, el primero, le pertenece este patrón de salida. Para este segundo patrón de entrada le pertenece este segundo patrón de salida y es 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Entonces, todo esto es un batch, todo esto. Yo a la red neuronal le voy a enseñar esto. Todo el dataset hasta aquí, todo. Y se le voy a decir, todas estas entradas les corresponden todas estas salidas. ¿Sí? Y yo espero que me aprenda la estructura neuronal, que aprenda que este patrón le pertenece al primer viñedo, este también, este también, este también, este también, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando esto ya esté, digamos que implementado, probablemente un proveedor o un distribuidor, no sé, Walmart, Costco, Taste, tengan vinos y quieran saber el origen de ese vino para un control de calidad, un inventario, qué sé yo. Entonces, se pide nada más la química del vino, la muestra, y el sistema inteligente te puede decir a qué región le pertenece esa muestra, sin que se haga más de eso, ¿no? ¿Sale? Es un ejemplo entonces de clasificación de patrones. Bueno, está bastante interesante. Por ejemplo, aquí en la información también del MATLAB, te dice cómo puedes procesar rápidamente con comandos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Pero también te dice ese dataset de dónde viene. Este dataset está disponible en el repositorio de la Universidad de California en Irvine. Tú de ahí lo puedes bajar. Tú dices, ¿pero por qué si aquí está en MATLAB? Bueno, porque probablemente lo vas a trabajar a lo mejor no en MATLAB, sino en otra plataforma. A lo mejor vas a trabajarlo en Python y necesitas el dataset, ¿sí? A lo mejor en un archivo .csv, no en un .mat. Pues también es necesario meternos aquí un poquito a ver esto. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí y me aparece la página de el Machine Learning, el repositorio de Machine Learning le pertenece al Centro de Aprendizaje Máquina y Sistemas Inteligentes de la Universidad de California. Y aquí hay una gran cantidad de datasets. Aquí está el del vino, miren. Aquí está el del vino. Es un dataset multivariable con valores enteros reales, utilizado para la clasificación de patrones, 178 ejemplos de vinos, 13 atributos, ¿sí? O sea, es la química del vino, son lo que vimos ahorita. Está curado bien, no tiene faltantes, ¿sí? No tiene not and numbers. O sea, está bien curado el dataset. Por curado es que está preprocesado, está trabajado ya. Fue generado y donado en 1991, es viejito, y pues se ha descargado este número de veces. ¿Sí? Entonces, este es el repositorio. Esto es chamba, esto se puede referenciar. Este es trabajo científico, pues. Aquí están los dueños originales, ¿sí? Que fue Forina M y otros, Parvus, a lo mejor es la empresa. Dice un paquete extendible para exploración de datos, clasificación y correlación. Instituto de Tecnologías Farmacéuticas y Análisis de Alimentos.
Vía Brigata en Salerno, Genoa, Italia. Bueno, es en Italia. El donador, aquí está. Esto es algo muy formal, muchachos, ¿eh? Es algo muy formal. Este es trabajo científico y está en un repositorio. ¿Por qué te dan toda esta información? Tú dices, ¿qué te importa todo esto? ¿No? Yo quiero los datos numéricos y ya vámonos. No, no, no. Cuando estás haciendo un trabajo bien hecho y muy formal, probablemente tú necesites información porque a lo mejor tú generas un nuevo dataset y quieres las variables diferentes a estas o similares, o estás haciendo un análisis y resulta que el alcohol en tu empresa y la prolina, no sé, te están dando valores muy, pero muy diferentes a los que se reportan en este dataset. Y quieres contactarte con los responsables, digo, esto ya es bien viejito, ¿no? Del 91. Pero en un momento quieres contactarte con los responsables para saber qué metodología de medición de alcohol o qué unidades usaron, por qué metieron el magnesio, ¿sí? O les puedes tú consultar, oye, ¿no servirá más si meto estos 3 parámetros más y quito este y quito este? Es la cooperación científica, pues. Y entonces aquí, este es un lugar donde te dan esa información y hasta el contacto. Por si quieres tú, tu compañía o tu universidad o tu investigación, conocer un poco más de cómo se generó ese dataset. ¿Sí? Ahorita es muy importante todo esto de los datasets, pues es lo que estamos viendo ahorita en la temática, ¿no? ¿Qué más viene? Papers que utilizaron este dataset. Hay 2 papers, los puedes buscar también para estudiar un poquito más y qué es lo que se ha hecho. Están estos 2 papers. Y algunos papers que citan el dataset también, todos estos. Toda la información científica aquí está. ¿Sale? Y la jalamos desde MATLAB. Bueno, yo puedo procesar esta información de 2 maneras. Me dice aquí, bueno, genera los pares de entrenamiento de inputs, outputs. Ok, los vamos a jalar, los pares de entrenamiento. Voy a borrar esto ahorita. Yo lo puedo hacer con comandos o lo puedo hacer con el asistente. Vamos haciéndolo con comandos como viene aquí. ¿Sí? Entonces me dice, a ver, primero genera los pares de entrenamiento. X son las entradas y T son las salidas. Y aquí está, estas son las entradas. Ahí están los valores que ya vimos. Y T son las salidas. Ok, ahí está. Luego armas la red. La arquitectura de la red la armas con, aquí está, la creas, perdón, con el comando net. Net, aquí la vas a guardar y el comando es pattern net, con 10 neuronas. Se te genera net, que es la estructura neuronal, está inicializada. ¿Sí? Vamos a quitarlo. ¿Listo? Y entrenas a la red neuronal. Aquí en este comando de train, con los parámetros por default, no nos está diciendo ni qué algoritmo de aprendizaje, no nos está avisando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es para que hagas las aplicaciones de Machine Learning pues más rápido, ¿sí? Más acelerado. Te abre aquí esta ventana donde te dice, mira, le tuve que enseñar nada más 23 veces los pares de entrenamiento, o sea, todo el conjunto, ¿no? Desde el 1 hasta el 178, ese es un batch. Se lo enseñé 23 veces y con eso me dio un buen desempeño. ¿Sí? Me dio un muy buen desempeño. Por 10 a la menos 5 está el desempeño, o sea, el error, muy pequeñito. ¿Sí? El gradiente, pues 0.8 a la menos 6. El gradiente ya no bajó más que eso, está bien pequeñito. ¿Quieres ver el performance? Bueno, aquí está. Aquí se muestran las gráficas del entrenamiento en azul. Vean cómo el entrenamiento, como es sabido ya por ustedes, pues siempre va a ir bajando. ¿Sí? El entrenamiento va bajando porque son los ejemplos que le estamos dando. Se está entrenando, el algoritmo de aprendizaje lo hace bien y, bueno, sigue entrenándose y entrenándose. Pero, ojo, no podemos nada más dejarlo así, que estés entrenando porque puedes caer en el problema del overfitting o de la memorización.
Entonces, para eso le estás dando tú los datos de validación, un 15% de datos, que es esta verde. Y la verde te dice, mira, lo que está aprendiendo al principio, sí lo está aprendiendo bien, pero llega un momento en que parece ser que está memorizando, ¿eh? Hay mucho error entre los datos frescos que yo le di, a pesar de que te dice que en los datos de entrenamiento los está clasificando bien, cuando yo le doy un dato nuevo no lo clasifica bien, ¿sí? Espérate, y te dice aquí en este punto, a partir más o menos de la 17, yo te puedo decir que la red neuronal ya no está aprendiendo, está memorizando, cayó en overfitting, ten cuidado, ¿sale? Y tan es así que los mismos datos de testing, estos también datos frescos, este otro 15%, a partir de aquí empieza a cambiar la pendiente, ya se empiezan a separar, ¿sí? Si se fijan, la brecha aquí se empieza a abrir. Eso significa que a partir de este punto, la red neuronal ya está memorizando nada más, ya no está generalizando el conocimiento. Pero lo hizo, pues. Entonces, aquí está bien entrenada, tienes un por 10 a la menos 3 de error. Entonces, perfecto, lo está haciendo bien, pero ya no confíes más, ya no puede haber menos error, porque eso ya es memorización. Hay una nueva métrica que no habíamos visto, que es la confusión. ¿Qué tanto se confunde la estructura neuronal con los ejemplos? Y también esta matriz que se llama matriz de confusión te dice qué tanto se equivocó cuando entrenaste. Aquí, esta es la de entrenamiento. ¿Qué tanto se equivocó cuando validaste? ¿Y qué tanto se equivocó cuando hiciste las pruebas con los datos? Bueno, en el training está muy bien, no hay error. Esto en rojo nos indica las veces que yo, por ejemplo, aquí están las targets, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, que yo quería, ¿sí? Por ejemplo, yo le di la 3 y me agarró la 3 todas las veces, ¿sí? Esta es la 3, 3 con 3 todas las veces. La 3, 0 veces pensó que era la 2. La 3, 0 veces pensó que era la 1. Entonces, de todo el conjunto, todas las agarró, está bien. La 2 nunca me pensó que era la 3. Todas las veces me pensó que era la 2, está bien. Y ninguna vez pensó que era la 1. Y así sucesivamente. Entonces, la diagonal es la que deseas tú que sea máxima y los valores arriba y abajo de la diagonal que sean 0, porque son las veces que se confunde. Esto en el entrenamiento. En la validación sí hay un errorcito. La clase 3 te la aprendió muy bien, ¿sí? La validó muy bien. La 3 nunca se equivocó, nunca la confundió con la 2 y nunca la confundió con la 1. Pero la clase 2, ¿sí? Nunca se equivocó respecto a la 3, pues a ella misma pues no se equivocó, ¿sí? Pero pensó una ocasión que era la 1. O sea, hay una botella de vino que siendo del viñedo 2 se equivocó y lo clasificó como viñedo 1. Bueno, así se interpretan las matrices de confusión. Esta es la del testing y esta es la que conjuga el total, ¿sí? Entonces aquí está el 70%, aquí el 15% y aquí el 15% de los datos y aquí está el total. Entonces aquí está uno de los errores. Bueno, está muy bien, o sea, se equivocó uno de 178. Eso seguramente es menor que el error humano, mucho menor que el error humano. Estas son las matrices de confusión también. Ok. Bien. Esto lo podemos hacer entonces con comandos o lo podemos hacer desde el asistente y ahí nos da más información. Voy a limpiar aquí. Ok. Bueno, en el asistente nosotros vamos a decirle, ok, a ver, vamos a darle siguiente y voy a cargarle desde el mismo asistente ese dataset, que es aquí está, el del vino. ¿Sí? Entonces lo voy a cargar, load. .mat. Bueno, ya lo tenía, pero siempre es bueno limpiar.
para que a veces tienes datos que ya preprocesaste y no te acuerdas. Entonces, siempre es bueno limpiar tu workspace. Bueno, ya lo jalé y de hecho aquí están el vino. Me dice, ¿cuáles son tus entradas? Es la del vino. Aquí ahorita fíjense que pasó algo interesante. A pesar de que yo no cargué este dataset, se me cargó algo, hice aquí en el asistente que me cargó otro. Entonces, ojo con eso, es el del vino el que yo estoy buscando. Yo lo puedo ver aquí. Son las entradas y las salidas. Estas no las necesito. Bueno, entonces yo le digo, las entradas es wine inputs y las salidas es wine targets. Y le doy next. Y aquí sí puedo yo ver el porcentaje de entrenamiento, de validación y de testing. Si se fijan, el asistente no me da opción a cambiar el training. Lo que sí me da opción es a cambiar la validación. ¿Sí? Es normal dejarlo por default como aparece. Le doy next. Me dice cuántas neuronas quieres. Vamos a dejarle 10 neuronas en la capa oculta. Obviamente hay 3 neuronas en la capa de salida, que es la que va a clasificar los viñedos 1, el viñedo 2 o el viñedo 3, y tenemos 13 entradas, que son la química del vino. Y bueno, ya hecha la estructura neuronal, le damos entrenar. Y me aparece la misma ventana. ¿Sí? Es la misma información. El performance. Aquí está el performance. Pueden ser algunas diferencias pequeñas. Sí las puede haber. A lo mejor vean el test, se ve diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto arranca con números aleatorios al principio. Los pesos sinápticos al principio arrancan de manera aleatoria. Entonces puede haber algunas diferencias ligeras. Me dice que en 14 iteraciones alcanzó los índices de desempeño, la matriz de confusión. Incluso aquí, fíjense, en esta corrida fue hecha desde el asistente. En la validación, el error está de la 2, pensó que era la 3. A diferencia del anterior, que la 2 pensó que era la 1. Hay un error, ¿sí? Pero nada más es 1. Y bueno, eso es en cuanto aquí a la matriz. Yo puedo seguir con el asistente para volver a entrenar, ajustar el tamaño de la red o meterle un dataset más grande. A lo mejor yo ya tengo no 178 botellas, tengo 1000 botellas con su química, y puedo volver a darle estos valores. Si yo decido eso, bueno, lo puedo hacer, o me puedo ir para atrás también y modificarle. Fíjense, con 10 neuronas aprendió muy bien. Vamos viendo qué pasa con 5. Y ustedes en el sistema que hicieron o que hicimos de aprender una función senoidal, vieron muy bien el efecto que tiene el reducir el número de neuronas. Pues es obvio que entre menos neuronas vas a tener menos capacidad de guardar conocimiento. Entonces el desempeño debe de caer. Y les recuerdo que el correcto desempeño no es ni muy pocas neuronas, ni excesivamente cantidad de neuronas, porque caes en los extremos. Si le pones muy pocas neuronas, vas a caer en el underfitting, es decir, no va a aprender. Pero si le pones demasiadas neuronas, vas a caer en el overfitting, es decir, vas a sobreentrenar a la red y vas a hacer que memorice. Y va a memorizar y los ejemplos nuevos no los va a aprender, porque está memorizando, no generalizando. Entonces hay que tener cuidado aquí. 10 neuronas funcionó muy bien. Ahorita por propósitos de comparación vamos a ver que haga un desempeño mal, ¿sí? Por ejemplo, 5 neuronas y la entrenamos. Y aquí le tomó más iteraciones, vamos viendo el performance. Ok, vean cómo la validación se despega más, ¿sí? Esta estructura neuronal está, pues, a partir de la época 11, empezó a caer en separarse la validación. El test es el que se separó desde muy antes. Vamos viendo entonces la matriz de confusión. Aquí el circulito me dice, yo aquí sí te aseguro que aquí hay overfitting, ¿sale? Pero vamos viendo, nos ayuda mucho ver la matriz de confusión, a ver qué se confundió.
si es que se confundió, ¿no? Ok, bueno, es aceptable todavía, ¿sí? El test nada más es una botella que está confundida, le pertenecía al viñedo 2 y pensó que era la 1, nada más. Pero también acuérdense que son pocas botellas de vino, no son tantas. A lo mejor si metemos un dataset más grande, aquí nos aparecen más errores. ¿Por qué? Porque la gráfica nos decía en el performance que el testing le está batallando, ¿sí? A ver, vamos viendo. Pero es aceptable todavía 5 neuronas. Vamos a empezar a bajar 4 neuronas. Entrenamos. 4 neuronas está bien, ¿sí? Con 4 neuronas sí le gustó. El test, fíjense, 4 neuronas está bien. Ok, sí le gustaron 4 neuronas. Vamos modificando, a ver, 3 neuronas. 10 iteraciones. Performance, este ya está un poquito extraño. Sí. Dice, este está muy extraño. Fíjense lo que dice esta gráfica. Dice, aquí en este punto hay overfitting. ¿Sí? Después de aquí ya no te garantizo, vuelve a converger. Esto está bien extraño. A ver, esto está bien extraño. Esto ya no es confiable. Vamos viendo la matriz de confusión. La matriz de confusión ya está muy extraña y esto ya no es confiable. Vean qué sucedió aquí. En el viñedo 3, ¿sí? 4 veces lo confundió con el 2 y 26 veces lo confundió con el 1. Se confundió muchísimo. Solamente acertó 8 en el entrenamiento. Por eso se ve muy extraño, se ve en brincote ahí en el entrenamiento. Esto ya no, si está mal entrenada, pues lo demás va a salir también mal. Ahora tú dices, pero ¿por qué los valores son más chiquitos en la validación y en el testing? Pues porque son menos datos, ¿sí? Pero aquí esto ya es motivo de preocuparme. La clase 3 se confundió con la 1 muchas veces. La clase 2 se confundió con la 3, ¿sí? Y la clase 1 con la 3 también. Y también en el testing y en la validación y en el testing, ¿sí? Entonces ya desde ahí no está bien y se puede ver aquí, ¿no? Este verde converge, luego vuelve a converger. Bueno, obviamente ya está mal. Si lo hago con 2 neuronas, pues esto va a quedar peor. El performance, el testing, ¿sí? Y la matriz de confusión. La matriz de confusión está, qué curioso, fíjense, todo esto es bien importante. Son buenos resultados, pero ya la experiencia a mí me dice que esto no está bien, ¿sí? Esto no está bien. ¿Por qué? Porque el performance a mí me está indicando que cuando yo estoy haciendo una validación, esta se me dispara muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Esta estructura probablemente tenga muchísimo overfitting, a pesar de que parecen ser aquí que las métricas son adecuadas, ¿sí? Pero como empieza en números aleatorios, esto puede ser, ahora sí que una suerte de principiante que clasificó bien. Esto no es confiable. Y tan no es confiable que la estructura anterior con más neuronas me mostró claramente el problema, ¿sí? No tiene sentido que con menos neuronas es mejor que con más neuronas, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde el caso anterior, yo ya tengo que tener desconfianza, ¿sale? Y no vaya yo a entregar un sistema que esté funcionando ahora sí que al azar, bien a veces y mal a veces. Entonces, esto ya no es adecuado y esa ya es una interpretación que yo hago mía como investigador, ¿sí? El training state, aquí me dice, por ejemplo, cómo va cayendo el gradiente, pero aquí hay mucha memorización.
el histograma del error. Sí. Esta matriz, esta estructura neuronal está memorizando completamente, ¿sí? El error está bien pegadito, o sea, está atinando prácticamente todo. Esto está memorizando. Los histogramas se tienen que ver como campanas de Gauss, no así. Bueno, entonces, esta es el asistente, nos ayuda más, nos da más información el asistente. Lo voy a dejar con 10 neuronas. 5 funcionó también. Voy a dejarlo así. ¿Sí? Aquí estoy ya su performance. ¿Sí? El testing se separa mucho, pero es más conveniente siempre ver el verde, el validación. Ese me evita que haya overfitting. Lo que pasa es de que el dataset está chiquito. Entonces puede ser que de esos pocos datos es un 15%, con que una botella no la clasifica bien, siempre se va a disparar este. ¿Sí? Bueno, aquí está el histograma. Son 10 neuronas. Ok. Bueno. Sí, le dejé, ¿verdad? 10 neuronas, sí. Ok. Con estas 10 neuronas yo puedo continuar el asistente. Bueno, aquí ya no voy a retrabajar nada. Lo dejo y yo ya puedo generar, ahora sí, para hacer el deployment, yo puedo, esta red neuronal la puedo generar como una función de MATLAB con argumentos tipo matriciales. Yo puedo generar una función, un archivo de MATLAB, únicamente como matrices, pero que no tenga datos de tipo cell. ¿Sí? O sea, es matricial completamente. Estos, por ejemplo, datos de tipo cell es si a lo mejor quiero trabajar en un ambiente de objetos y en esta no, que me lo facilita, pues. Acá puedo pasarlo a un toolbook que es el Coder. Esto es para que yo pueda trabajar en la generación de código C, ¿sí? Y finalmente, pues puedo ver la estructura neuronal, que bueno, ya lo vi, está aquí mismo, ¿no? De hecho, no sé ni para qué, pues si es esto mismo que estoy viendo aquí. Normalmente, yo utilizo esto, ¿no? Que me genere el archivo. Es un script de .m con el cual estamos más familiarizados y aquí se pueden ver las entradas, los vías y los pesos de la capa oculta, cómo quedaron, ¿sí? Aquí están los de la capa de salida, que finalmente son tres categorías, 1, 2, 3, son 3 neuronas, ¿no? Por eso son 3 vías, el vías de la capa de salida, los pesos correspondientes y, bueno, todo lo que es la gestión de las funciones de activación, tangente sigmoidal, las funciones de activación que está declarando arriba, pues aquí están definidas. Y está chiquito, de hecho. También utiliza, aquí está la tangente sigmoidal. 2 por 1 más c a la menos 2n menos 1. Que yo pudiera mover este archivo también de manera manual aquí. Y ya es un .m, o sea, ya es editable. ¿Sí? Por ejemplo, ya es más, por ejemplo, si yo quisiera hacer algunas correcciones aquí de pesos, etcétera. Si esto yo lo quisiera llevar a la implementación, por ejemplo, yo me llevo los pesos sinápticos, que eso es lo que me piden a veces los códigos en C. ¿Cuáles son los pesos sinápticos? Las funciones de activación. Y con eso puedo construir la red neuronal, por ejemplo, a lo mejor en un FPGA o en un microcontrolador. Bueno, pero eso es tema no de esta, no es objetivo de esta sesión, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí hay cómo quiero yo salvar en el workspace los diferentes objetos y pues con eso estaría terminando el asistente, ¿no? La parte más importante pues es que ustedes se entrenen con los diferentes datasets, ¿sí? Y aquí cuando yo le doy load example dataset, vienen diferentes conjuntos de datos. Vamos a trabajar
Por ejemplo, ahorita vimos este del vino, pero también está el de la tiroides, por ejemplo. Sí, está el del cristal, el cáncer de mama y las flores, el de las flores iris. Que el de las flores iris, es como el hola mundo del pattern recognition. Es bastante utilizado este dataset. Si el del vino es del 90, este tiene más de 100 años de viejito. Este es de los primeros datasets y se utiliza mucho en estadística. Y pues obviamente aquí también en la clasificación de patrones. Y lo mismo, pues, si ustedes a cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos viendo del iris, ¿no? Si yo le doy clic aquí, me abre la ayuda para que pueda explorar el dataset y pueda ver su información nuevamente, ¿sí? Este dataset tiene de entradas, son 4 atributos de 150 flores. La iris precisamente es una flor. ¿Y cuáles son sus medidas o sus métricas o sus atributos de estas 150 flores? Pues su entrada es el largo del sépalo, el ancho del sépalo de cada flor y el largo y el ancho de los pétalos. Entonces, mediante el largo y el ancho de los pétalos y de los sépalos de cada una de las flores, se puede inferir la salida. Que la salida son 3 tipos de flores, ¿sí? Esas, no sé si viene aquí, no está definido el output. Iris Targets es una matriz de 150, son 3, porque son 3 tipos de flores, ¿sí? No las pone aquí, fíjense. Raw Dataset, Pattern Recognition, pero son 3 tipos de flores. Son versinica, no me acuerdo, a ver. Dataset Iris, ¿cómo se llaman esos 3 tipos de flores? Esto está en la Wikipedia, ¿no? Aquí están el largo del sépalo, largo y ancho del sépalo y largo y ancho del pétalo. Aquí están las especies. Setosa, que es pura setosa, luego versicolor y la tercera es virgínica. Ok, con eso se pueden clasificar las flores que aquí se muestran. Esta es la setosa. Esta es bueno, esta es la otra, versicolor y la virgínica. Entonces, este es un sistema un clasificador de flores que lo haces únicamente con sus patrones de entrada, que es el ancho y el largo, ¿sí? Del pétalo y del sépalo, que el sépalo es una estructura que están por aquí abajito, creo. Habría que verle, ¿no? También. Y recordar un poquito de biología, el sépalo del pétalo. Al pétalo sí sé cuál es, ¿no? El sépalo me parece que es lo que le da soporte a los pétalos. Ok, ese dataset entonces está aquí precargado, es esta tabla. Estos son los datos de entrada y estos son los datos de salida, ¿sale? Entonces, por lo pronto va a quedar como actividad para cerrar esta sesión de esta herramienta. Quiero que exploren, así como estoy haciendo, que conozcan los datasets. Aquí está el del iris, que conozcan los que están precargados en MATLAB. Abran su asistente, corran el que hicimos ahorita del vino para que lo conozcan, pero lean en qué consiste el iris, en qué consiste el del cáncer, tipo de vidrio, de cristal, el de la tiroides, ¿sale? Este es Simple Class Dataset. No es una aplicación particular, son patrones categorizados nada más, sino una aplicación particular, pero esto sí. Entonces hay que leerlos, abrirlos, leerlos y ver toda la información para mañana ver más ejemplos. ¿Sale? Entonces, con eso cerramos esta sesión.
No hay una asignación formal para entregar. Simplemente lean y conozcan los datasets que están precargados. No se olviden que también podemos mandar llamar a los de Kaggle, ¿sí? Entonces también saquen su cuenta en Kaggle para trabajar también con datasets externos, ¿no? Ya vimos el de los automóviles, pero bueno, también vamos a ver alguno de estos, ¿no? Más adelante, ya que estemos más familiarizados con el manejo del Neural Network, Pattern Recognition de MATLAB. Bueno, entonces terminamos la sesión del día de hoy y nos vemos mañana en formato ya virtual. Esta sesión pues es asíncrona, ¿no? Es virtual, asíncrona, va a quedar grabada en el YouTube y va a estar abierta para que la puedan tomar. Que tengan excelente día.